la conferencia del día de hoy, pues realmente va a ser, no sé si poco académica, por llamarlo de alguna forma, pero lo importante es que, como dijo Marcelo en su momento, nos llevemos algo, que una parte en la cual podamos recordar y que de alguna forma este tipo de escenario sea un punto de inflexión para que todos podamos tomar decisiones tanto para nosotros como para nuestra sociedad. Y quería arrancar con estos monjecitos tibetanos de la tradición budista, simplemente diciéndoles que yo quiero que vean cómo una tradición oral que duró desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, es decir, ellos empezaron a tener enseñanzas budistas 5 siglos antes de Cristo y tuvieron que memorizarlas prácticamente 12 siglos, 11 siglos, hasta el siglo VII cuando se inventó la escritura en el Tíbet. O sea, básicamente estos señores desde que son niños, desde que empiezan a aprender, eh, tienen la capacidad de guardar información que haciendo una estimación muy loca, por llamarla de alguna forma, son 700 megas de información absolutamente memorizadas en la cabeza y que corresponden tranquilamente a 155 Biblias con diferente contenido. De la charla de hoy, ¿qué quiero que se lleven? Quiero que se lleven para toda su vida un tipo que habló de 3 triángulos. ¿De qué habló ese señor? No sé, pero ese señor habló de 3 triángulos. Y eso es todo lo que quiero que memoricen. 3 triángulos. ¿Ok? ¿Relacionados con qué? Con la gerencia de proyectos. ¿Y por qué sé que lo van a hacer? Pues porque si estos pueden, nosotros también. El primer triángulo en gerencia de proyectos es lo que en algunos contextos se llama el triángulo de hierro. Costo, el dinero que vamos a implementar en nuestros proyectos, el alcance, qué es lo que vamos a hacer y el tiempo o el cronograma. Es absolutamente cierto que a nivel básico se tienen que gestionar de una forma equilibrada. Alcance, qué es lo que vamos a entregar, el tiempo, la línea inicio-fin de la iniciativa y el costo, que es el presupuesto necesario. Obviamente, un cambio en estas restricciones pues hace modificar las otras dos necesariamente. Esto digamos que es, creo que para las personas que están en gerencia de proyectos o han tenido información básica de gerencia de proyectos, pues es absolutamente claro. Eso es, y para los que no, o sea, los que hemos mandado a arreglar un baño, hemos mandado a arreglar un armario en la casa, o sea, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿cómo me va a quedar el armario? El alcance, ¿cuánto se demora y cuánto me vale? O el que manda a arreglar un carro, cualquier cosa. Digamos que este triángulo es como el básico, el más simple y el que todos de alguna forma conocemos en gerencia de proyectos. También se le conoce como la triple restricción, el triple constraint. ¿Quién fue uno de los tipos que, desde mi perspectiva, fue el que me impresionó en su forma de manejar el tiempo, el alcance y el costo? Y yo quisiera arrancar hablándoles de la dinastía Qin. La dinastía Qin fue la primera que arrancó con, digamos, la tradición dinástica en la China. ¿Sí? Ellos fueron los que dijeron, bueno, se acabó este desorden, vamos a empezar a hacer algo para todos y por todos, con una estrategia clara y pensando en un tema de sostenibilidad. Y pues todos sabemos que la sostenibilidad que tuvo el imperio chino, a pesar de sus altibajos y todo, pues prácticamente duró 2000 años. ¿Sí? Y acá tengo algo que es bien bonito, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Que es la muralla china, los guerreros de terracota, tengo este carrito, que es, ahora les cuento cuál es el cuento. Si ustedes se dan cuenta, este carrito tiene un eje, tiene una distancia entre ejes, tiene una moneda y tiene una escritura. Pues este señor, que voy a mostrarles ahora, y esta dinastía Qin, ¿qué fue lo que hizo en su momento? Hizo unificación, estandarización, pensando en qué? En el largo plazo. Lo que dijo Marcelo, pensando en sostenibilidad. Como les digo, unificó pesos y medidas. Obviamente, ¿qué haríamos hoy sin un mundo estandarizado en pesos y medidas? Unificó la escritura en su reino, que era pues prácticamente, esto no es toda la China moderna. ¿Qué hizo? Estandarizó algo que puede para nosotros ser como tan, estandarizó las carretas y los ejes. Pues es simplemente porque de esa forma podía estandarizar los caminos y podía gestionar mucho más fácil las comunicaciones y los transportes de lo que se necesitaba.
Obviamente, para nadie es un secreto que estandarizar la moneda es impresionantemente importante. Y arrancó un proyectico ahí como chévere, la muralla, la gran muralla china. Pero lo que les quiero hablar ahorita es este, del ejército de terracota. De pronto ustedes ya han visto estos guerreros, pero ¿qué fue lo que hizo este personaje, el primer emperador, con estos personajes, estos guerreros? ¿Puedes adelantar? El otro. Y fue este señor, el señor Qin Shi Huang. Este señor fue emperador a los 15 años, ¿sí? Y a los 15 años puede haber sido por su propia megalomanía o puede haber sido porque dijo, fue asesorado por su corte real. El señor dijo, bueno, aparte de esto, ¿no? De toda la estandarización, dijo, bueno, a partir de ya vamos a organizar mi funeral. Ese es el proyecto, señores. Desde ya organizar mi funeral. ¿Y de ahí qué está hablando el señor? Pues si pensamos en la triple restricción, en tiempo. O sea, le dijo a su gente, tienen desde ya hasta que me muera para organizar una ciudad imperial en miniatura, hacer, no recuerdo exactamente el número de guerreros, unos guerreros de 1,80 que para la época eran gigantes, para que me cuiden en el más allá. Independientemente de las creencias de la gente, pero él estaba pensando en su proyecto personal para sostenibilidad en el más allá, no su propia gente, sino su propio bienestar en el más allá. Y ahí, ¿qué dijo? ¿Cuál es la segunda restricción? Él dijo, el alcance. Quiero tener una ciudadela en miniatura para mi funeral. Entonces, es impresionante. El tipo les dijo a ellos, tengo el tiempo hasta que me muera. El alcance, una ciudad en miniatura para mi funeral. Y el costo, ahí sí se pifió. No importa el costo, lo que cueste, no importa, yo soy el emperador. Prácticamente duraron 35 años construyendo su ciudadela imperial, su mini pirámide, si pensamos en egipcios, y lo hizo durante 35 años. Él murió a los 49, 50 años más o menos. Empleó 700.000 personas para que le construyeran su funeral. Obviamente aquí el tipo dijo, no, el costo no importa, soy el emperador y tal. Es bien interesante cómo, si ustedes ven, él fue emperador solo por, pues, digamos, este tiempo, corto tiempo, pero dejó las bases de algo que hoy día es absolutamente sostenible. La moneda china, empezó la gran muralla china, la estandarización, y empezó algo, y es un tema que también hablaba Marcelo, y es un tema de cambio de pensamiento. Él hizo que su gente cambiara el pensamiento. Desafortunadamente, pues no fue su propia megalomanía lo jodió, y como era demasiado estricto en sus vainas, llamémoslo, era un gerente de proyecto muy atosigador. Hubo revueltas internas y pues cuando murió cambiaron absolutamente todo, pero lo que él dejó persiste, aún sigue. Entonces digamos que este es el primer ejemplo del primer triángulo: tiempo, alcance y costo. Primer triángulo, quiero que se lleven para sus cabezas, de la triple restricción. Un buen ejemplo, está la biografía del hombre, es bien interesante, está documentada y en particular a mí me parece genial. Vamos a la siguiente. Ahora bien, vamos por el segundo triángulo. Esta imagen viene extraída del PMI. ¿Saben qué es el PMI? El Project Management Institute, que es como la institución, la organización que está de alguna forma tratando de estandarizar procedimientos, tratando de estandarizar operaciones, digamos, entre comillas, metodologías, y nos dan a nosotros los PMs un insumo bien, bien interesante. Y este primer triángulo es muy, muy importante, también desde mi perspectiva, que tiene tres lados. El primero, nuevamente, ilustrando lo que dijo Marcelo, visión de negocio. ¿Cuál es la estrategia que tengo que tener? ¿Cuál es la visión de negocio a la cual quiero llegar? Y esto se hace, pues, con la gerencia, como le pasó a Marcelo con los colchones. Él se reunió con su gerente y dijo, ok, revisemos el negocio, revisemos la estrategia, tal cual. Mal ejemplo, pues, desafortunado ejemplo, que se haya tenido que incendiar una fábrica y dejar, pues, que haya pasado eso, pero es un ejemplo que queda en la cabeza. Vamos a mirar el negocio. Lo siguiente que hay que tener
eh, como gerentes de proyecto, y esto es súper importante, y vamos con la siguiente, no, perdón, ahorita te cuento, es tener habilidades interpersonales. Probablemente sea nuevamente lo que dijo Marcelo, de ser ambidiestros, pero en este caso toca tener como 10 brazos, porque la gente es diferente. Es diferente tratar con un gerente, tratar con un director de operaciones, con un líder técnico en la India, con un desarrollador vietnamita. Es diferente tratar con un cliente que está en Canadá, con Estados Unidos. Es diferente. Entonces hay que tener ciertas habilidades interpersonales, habilidades sociales. Si una persona es demasiado vertical en su forma de ser, en decir, es que yo soy así, es que a mí el PMI me dijo que es así, es que la universidad me dijo que los proyectos se gestionan así, nada que ver. Lo dijo Marcelo. Hay que tener esa mentalidad y poder entender cómo interactúa la sociedad y cómo interactúan las personas. Y pues el tercero, que es formas de trabajo. ¿Y esto qué es? Tener conocimiento aplicado. Si yo tengo que reestructurar una fábrica de colchones, pues tengo que tener la gente que sabe cómo hacerlo. Tengo que tener la gente que sabe de seguridad, que sabe de arquitectura, que sabe de negocio, de finanzas y demás. Y yo tengo que tener el lenguaje para poder hablar con diferentes personas de diferentes capacidades técnicas. Entonces, sí o sí, tengo que tener el ways of working, o sea, las formas del trabajo. Y este triángulo es, para los que son gerentes de proyecto, súper importante. ¿Cuál será la diferencia con el primer triángulo? El primer triángulo es una persona que arregla un carro, o sea, es de la triple restricción. Es gerencia de proyectos, claramente, pero es más intuitiva saber que cuando hago un negocio, cuando hago un contrato, incluso hasta un abogado lo puede hacer. Tiempo, alcance y costo. Este ya tiene que ver un poco más con la gerencia de proyectos y nosotros como gerentes de proyectos es algo importante que lo manejemos y que al menos lo conozcamos. Y desde mi perspectiva, ¿cuál fue el tipo que supo manejar ese triángulo del talento de la mejor forma posible a nivel histórico? Y para esto voy a hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano, pues como ustedes saben, duró prácticamente 500 años. Hoy día tenemos muchísimas legado del Imperio Romano, nuestro lenguaje pues tiene muchas palabras del latín y pues claramente creo que para todos es un referente bien, bien importante. 500 años. ¿Cómo hace uno para sostener una vaina 500 años en un entorno cambiante? Pues hay formas de hacerlo. Y más allá de tener un cronograma, más allá de tener los recursos, más allá de tener un equipo de trabajo, hay que tener algo más grande que uno mismo. Y es un sentido de propósito. El Imperio Romano tenía algo que a mí me parece interesantísimo y es ese propósito que tenemos los seres humanos de construir algo, de dejar algo en estos 80 o 100 años de vida que tenemos. Tiene que ver con ese, llamémoslo, honor de estar vivos, ese honor de poder hacer algo y aportar algo a los demás. Eso realmente es algo bien, bien importante. Y ese sentido de propósito era lo que tenían los señores del Imperio Romano. ¿Qué hicieron ellos? Pues seguramente ustedes ya lo saben. Uno de sus rasgos estratégicos era, ok, vamos a hacer que la Pax Romana llegue a todas estas partes para que haya un orden universal, estabilidad de política, para que haya ley y justicia. El derecho romano, pues todavía se enseña en las universidades, para que haya un control territorial por las buenas, ojalá, o en las malas, pues también hay que manejar las cosas que hay que manejar. Y para eso hay que tener un propósito administrativo. El ejemplo de la fábrica de colchones, perfecto. Hay que sentarse con la gerencia y saber qué es lo que hay que hacer. ¿Y para qué? Para tener una proyección cultural de largo plazo. ¿Y a alguien se le ocurre algún personaje que cumpla con estas características haya pertenecido al Imperio Romano? Vale, ok, pues les presento al señor Marco Aurelio. El señor Marco Aurelio, tenemos el lujo hoy día de poder escucharlo al oído. Los que tengan la oportunidad de leerse el libro Meditaciones de este señor es realmente, o sea, en lo personal, me parece un lujo poder leer a un emperador romano, el mejor de todos, diciéndote cosas. O sea, se relaciona uno con este tipo de una forma genial. O sea, como que en un momento de dificultad, a mí
me leí el libro y cuando hay algún momento difícil, lo tengo que confesar, le digo a la inteligencia artificial, oye, tengo esta situación, respóndeme como me respondería Marco Aurelio. Y ayuda muchísimo, da guías bien importantes y nos ayuda como a mí, en lo personal, a mí, como un asesor de cabecera, un tipo de estos, ¿no? O sea, es una cosa genial. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este tipo con el triángulo del talento? Pues, primero, las habilidades interpersonales de este señor eran impresionantes. Él tenía una capacidad de motivar y saber hablar con sus personas, hablar con su ejército, hablar con las personas más pequeñas del imperio. Y ahora les voy a dar otro ejemplo. Eso en cuanto a habilidades interpersonales, y está demostrado en el libro. O sea, es una forma en la cual, la forma que él piensa, lo transmite y motiva a los demás. Y está documentado. Habilidades técnicas. Pues señores, ¿puedes devolverte una, por favor? Manejar este imperio con gente que habla diferentes idiomas, con diferentes expectativas, con diferentes religiones, requiere habilidades técnicas. ¿Y cuáles son? Pues tener un ejército, tener vías, tener comunicación, tener control de su equipo, requiere saber cómo llevar toneladas de comidas a un ejército que está no sé, en una lucha contra Germania. Aquí necesito tener habilidades técnicas para llevar vainas desde aquí hasta aquí. Tengo que tener carreteras, tengo que tener logística y obviamente aquí nació ¿qué? Pues la ingeniería, pues los principios de ingeniería militar. Entonces, él sabía cómo manejar esas habilidades técnicas. Y la otra, pues habilidades de negocio. Si quieres puedes volverte una a la anterior. Y tenía que tener habilidades de negocio. ¿Cómo mantengo un imperio junto? Tiene que ser una estratega impresionante. Tiene que tener la estrategia bien clara. Entonces, para mí, el señor Marco Aurelio es este perfecto ejemplo de cómo balancear estas tres cosas. Habilidades personales, habilidades técnicas y estrategia. Unas 2 o 3. Entonces, claro, si quieres devuélvete. Entonces, claramente, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. ¿Qué es? Que él se preocupa por la generalidad, pero entiende la individualidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que entender el contexto del proyecto y tenemos que entender quiénes están interesados en el proyecto a nivel individual. Una anécdota bien interesante del señor Marco Aurelio es que el señor nunca dirigió Roma, el Imperio Romano, desde Roma. Este señor estaba en el frente, en cada uno de los frentes donde lo necesitaban. Frentes de guerra, frentes de pandemia. Él tuvo una pandemia, no me acuerdo cómo se llama, pandemia brutal. Supo manejar toda esa situación y no lo hizo desde, no sé, desde la silla de la mesa directiva, no. Él estaba en la trinchera con su equipo. Y eso es algo que cuando los gerentes de proyecto que vayamos a salir que salgan a trabajar, tienen que tener esa cercanía con su equipo. Yo lo digo desde la trinchera, desde la trinchera. Si desafortunadamente hay que trabajar tarde, hay que estar con el equipo. Si hay que sostener al equipo, si hay que escuchar al equipo, hay que dedicarle tiempo. Y eso puede ser que, ok, ¿y qué hay para mí detrás de todo eso? El honor de poder ayudar. Eso es algo importante. Un muy buen ejemplo del señor Marco Aurelio del segundo triángulo que dentro de la gerencia de proyectos tenemos que aprender. Y vamos al tercer triángulo. El tercer triángulo. Entonces, ese triángulo tiene, y en este caso, 3 puntas. Y es, aquí, digamos que generalmente lo pintan como económico. Y es que ese proyecto, esa iniciativa que yo hago, esa construcción que voy a hacer, tiene que tener un carácter económico. Digamos, hoy día pues lo que lo hacemos, lo medimos en plata, obviamente, ¿no? En dinero. Pero, digamos, más que eso es prosperidad. Las cosas que estamos haciendo, los proyectos que estamos haciendo, realmente tienen un propósito importante, un propósito que beneficia a los demás, un propósito que va a generar riqueza y va a generar algún tipo de bienestar para las personas. Y ya les voy a explicar por qué viene ese punto.
si quieres devuélvete, tiene que tener un carácter social, que va muy ligado a la prosperidad, el carácter social. Y hay que tener equidad, hay que propender por el bienestar humano y hay que propender por la justicia social. Y esto es hacia las personas. ¿De qué sacamos con hacer no sé, el funeral del señor King si murieron, no sé, 100.000 personas? Pues no tiene mucho sentido. Así sea alta, triple restricción, así él cumplió su objetivo estratégico, lo entregó a tiempo, los recursos se los gastó, pero ¿qué sentido tiene? Pues ninguno, tenemos que pensar en las personas. Y hoy día uno de los cambios, o digamos de foco que ha tenido el PMI, es que los proyectos tienen que tener algo que es el impacto ambiental. Eso creo que sobra decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar todos los recursos que tenemos. ¿Para qué? Pues para que no se nos acaben. Tenemos que tener sí o sí pensar en el planeta. ¿Por qué? Porque los recursos, Marcelo lo dijo bien, el tiempo es un recurso bastante limitado, pero el planeta también. Entonces tenemos que pensar que esos proyectos que hagamos tienen que tener sostenibilidad en 3 frentes, incluyendo el tema ambiental. Y tenemos que lograr ese desarrollo equilibrado. Es súper importante que lo tengamos ahí presente. Y como yo soy ñoño y me gusta leer cosas, el personaje que a mí, dentro de esa idea de sostenibilidad a nivel histórico, me parece el mejor ejemplo de todos, tiene que ver, si quieres, dale, con algo que se llama la Edad de Oro del Islam. De pronto, a día de hoy, lo que nos ha llegado con respecto de Medio Oriente, el Islam, ha sido pues unas cosas pues terribles y pues la información que nos llega pues no es tan bonita, pero si entramos a ver un poco más hacia atrás, de hecho, pues 1000 y pico de años atrás, podemos encontrarnos unas joyas que realmente nos motivan, pues en particular, nos pueden motivar a mejorar y a pensar en esa sostenibilidad. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Para darles contexto, el califato Abbasí arrancó en el 762 después de Cristo y murió en el 1258 después de Cristo. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto es curioso que sean siempre como 500 años, pero bueno, no importa. Esta edad de oro del Islam sucedió más o menos 100 años después de que el profeta Mahoma falleció, y gracias a esa iniciativa o a esa, llamémosla, visión estratégica que tuvo el profeta, pasaron 100 años y después de 100 años, no tranquilos, hubo luchas, hubo guerras, hubo circunstancias complicadas en ese momento, se logró entrar en la edad de oro, como si 100 años después, más o menos. Hubo un sistema de califato en el cual todas estas áreas de lo que actualmente hoy es Egipto, Omán, Irak y demás, toda esta área estuvo en paz. O sea, yo creo que todos ustedes, en cierta medida, ustedes dicen Bagdad, uy, no, Bagdad, eso es o sea, eso allá se están dando bala todo el tiempo. Obviamente por acá, lo que estamos haciendo ahorita, pues lo que tiene que ver con la parte del sur de Rusia, pues también está complicado. Y no quiero decir que en esta época, en estos 500 años, pues no hubiera dificultades internas. Incluso en nuestro país, que somos una democracia bastante joven, pues todos sabemos que tenemos problemas y no está perfectamente estable. Pero digamos que esa estabilidad que hubo gracias al califato abbasí, fue algo que permitió muchísimas cosas súper interesantes. Primero, hubo algo que se llamaba, algo que estaban buscando y que tiene que ver un poco con el señor King, la unidad de conocimiento. ¿Y esto qué es? Al poder tener todo el conocimiento, al poder abarcar información, se puede comparar y, digamos, abrir el cerebro de cierta forma y educar a las personas que están en mi lugar. ¿Eso para qué?
pues que están en mi lugar, no, que están bajo mi dominio, por llamarlo de alguna forma, que son mis súbditos. ¿Para qué? Para tener innovación científica. Si ustedes me lo preguntan, ¿cuál hubiera sido la época de mi vida que me hubiera gustado históricamente? ¿En qué época y dónde? Aquí, en Bagdad, en este año. ¿Por qué? Porque empezaron las innovaciones científicas más brutales que me parece que pueda haber y que pueden existir hoy día. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron lo que se llamaba las instituciones del saber. Había algo que se llamaba la Casa de la Sabiduría aquí en Bagdad, en donde cualquier persona, cualquier catedrático que tuviera algo de información y pudiera aportar y pudiera, no importa, si lo llevaba en latín, si lo llevaba en hebreo, si lo llevaba en cualquier idioma, y lo podía traducir al árabe, era supremamente bienvenido. Esa Casa de la Sabiduría se hacían debates, no solamente traducían los libros, sino que aparte de traducir el libro al árabe, hacían comentarios. Entonces enriquecían el conocimiento. Obviamente hubo un desarrollo urbano y cultural que les voy a comentar ahora más adelante. Y como ustedes saben, pues por aquí pasaba la ruta de la seda. ¿Qué le interesaba al califato? Pues tener comercio. ¿Sí? ¿Para qué? Por aquí pasaba la ruta de la seda hacia Europa y pues obviamente por donde hay puerto, por donde ahí pasan mercancías, bienes y servicios, pues hay dinero. Y no les importaba, a pesar de lo que pensemos hoy día o lo que está pasando hoy día, la diversidad religiosa, étnica, incluso de género, era totalmente abierta. Siempre y cuando alguien tuviera algo que aportar, era bienvenido. Vamos, ¿cuánto tiempo me queda? Media hora, perfecto. 20 minutos, 20 minutos, listo. ¿Y cuál es el señor que me parece que también es súper genial? Porque de pronto si ustedes, cuando era niño me leían Las Mil y una Noches, es el señor, pásala, Harun al-Rashid. Este tipo es un personaje, pero genial. Como les digo, este personaje, debido a que fue tan buen gobernador, tuvo el honor de estar presente en varios cuentos de Las Mil y una Noches. Ojalá tengan la oportunidad de leerlo. ¿Qué pasaba con este señor? Él estaba tan cerca de sus súbditos que información real es que el tipo se disfrazaba en las noches como una persona común y corriente, hablaba con la gente que estaba en Bagdad, con gente para hablar con ellos, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué situaciones tiene? ¿Qué problema tiene? Así de esa forma, con sus visires, el tipo podía entender qué injusticias se estaban cometiendo y no solamente entendía qué injusticias se cometían, sino que actuaba para corregir las injusticias. Entonces, si yo les digo, un tipo que sale de noche disfrazado a combatir el crimen y a combatir la injusticia, ¿a quién se les ocurre? Batman. Tan fue Batman que le hicieron Las Mil y una Noches. Y el tipo tiene una cantidad de cuentos súper chéveres. También tiene actividad nocturna bien interesante, seguramente pues ustedes han escuchado el cuento de las noches árabes, ¿está bien? La pasaba, se divertía muy bien, pero definitivamente tener la visión de que vamos a tener conocimiento, vamos a tener, vamos a pensar en las personas, vamos a acercarnos a las personas. Eso es tener una visión de estrategia y de sostenibilidad. Y es tan sostenible que el día de hoy todavía tenemos muchísimas cosas que nos dejó él empezando y los 500 años de la edad de oro del Islam. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Alguno sabe qué es esto? Bueno, esto es un astrolabio. Resulta que el señor tenía un problemita, y es que, como ustedes saben, los musulmanes tienen que orar 5 veces en dirección hacia la Meca. Alguien sin mirar el reloj y sin mirar el GPS me puede decir a qué horas hay que orar si fuéramos musulmanes. O alguien me puede decir hacia dónde queda la Meca. Yo estoy en Manizales, estoy perdido, no tengo ni idea. O sea, no sé, yo creo que es como para allá, pero no sé, o sea, tendría que mirar hacia dónde queda la Meca. Entonces, la visión social que tenía el señor Harun al-Rashid y digamos toda su iniciativa
iba a cumplir algo social para sus personas. Entonces, ellos arrancaron no solamente creando instrumentos, sino generando el conocimiento de trigonometría, de seno, coseno, de medirle el ángulo de las estrellas, la hora del día, para poder saber hacia dónde tenían que orar y exactamente hacia qué, y a qué horas. Aparte de eso, pues solamente con esto las personas podían navegar por mar y tierra. Esto pues es el... Esto básicamente eran unos discos que se podían meter y cambiar, así como... Ay, perdóname, ¿me puedes devolver? Ahora sí me funcionó. Sorry. Más adelante. Aquí. Entonces, si ustedes me preguntan, haber estado en este proyecto, de haber inventado un instrumento de geolocalización para ver la hora, es como si a cualquiera de nosotros nos dijeran, oiga, ¿usted quiere entrar a trabajar a Apple a hacer el nuevo iPhone? Esto era el iPhone de la época. Esto era la forma que la gente podía navegar, saber la hora, viajar, encontrar las estrellas, cumplir con sus objetivos de orar hacia la Meca. Era genial. O sea, y él, Harun al-Rashid, hizo que esta área, este base de conocimiento sirviera para generar instrumentos y empezar algo que aún hoy día usamos. Créanme que el GPS que ustedes tienen en sus celulares está usando trigonometría desarrollada por durante la época, la edad de oro del Islam. ¿Puedes pasar a la siguiente? Otra pregunta. ¿Qué es esto? Solo respuestas equivocadas. O correctas, no importa. ¿Un qué? Un alambique. Ok. ¿Y qué dice ahí en árabe? No mentiras. Ok, bueno, te ganaste el... ¿Quién fue? Bueno, ahorita lo reclamas. Exactamente, es un alambique. Es un alambique desarrollado por los alquimistas para hacer alcohol. ¿Todos hemos usado alcohol? Sí. Buenísimo que alguien sepa que es un alambique. Como sabrás, alambique viene del árabe. Y lo están usando los alquimistas, que como ustedes saben, hoy día ellos fueron los padres de la química moderna. Alquimistas, alquimia. Entonces, este conocimiento, esa información que nos dejaron estos tipos, gracias a esa época de oro, está aún hoy día presente. Y paréntesis corto, la edad de oro del Islam se murió porque el nieto de Genghis Khan, un tipo que se llamaba Gulay Khan, no me acuerdo el nombre, un tipo que no sabía ni leer ni escribir, llegó y ¡fras! Arrasó con todo. O sea, en lo particular yo no lo conozco, no conozco al nieto de Genghis Khan, pero o sea, me da muchísima cagada que acabaran con todo eso. Acabó con bibliotecas, acabó con la casa de conocimiento, acabó con todo. ¿Simplemente por qué? Pues porque quería demostrar su poder. Si ese señor no hubiera hecho eso en el 1258, seguramente hoy nosotros hablaríamos árabe. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, los califatos estaban hasta España. Desafortunadamente por esa intervención, los califatos se debilitaron y tuvieron que nuevamente entregar el dominio, por ejemplo, del califato de Córdoba a los españoles, a doña Chava y don Fernando. Entonces, probablemente hablaremos árabe hoy, pero bueno, no importa. Gracias por el aporte, por el alambique. Pasamos al siguiente. Ahora bien, estos son unas interpretaciones de la inteligencia artificial. Durante la edad de oro del Islam, la expectativa de vida de las personas era entre 45 y 55 años después de la primera infancia. Es decir, si alguien pasaba a los 3 años, que era pues la mortandad infantil en todo, pues históricamente ha sido fuerte, si alguien pasaba a los 3 años podía vivir entre 45 y 55 años aproximadamente en Bagdad. ¿Ustedes saben cuál era la expectativa de vida en Europa en la Edad Media durante esta misma época? ¿Alguna idea? Un número cualquiera, no importa. 28. Bueno, pero claramente era menor. Era mucho menor que en la época del Islam. Por varias razones. La primera,
ellos tenían que antes de hacer sus 5 oraciones, lavarse las manos, lavarse la cara y en la medida de lo posible lavarse los pies. Eso evitaba infecciones muchísimas. Aparte de eso, tenían alambiques y tenían alcohol. Y eso lo usaban para hacer intervenciones quirúrgicas del momento. Pero tenían algo que a mí me parecía genial, y era este sistema. Mientras que en Europa cogían los desechos del baño y lo echaban a la calle, ellos ya tenían este sistema. Y va a otro premio. ¿Cómo se llama esto? Pero bueno, mentiras, vamos para la siguiente y hacemos el trueque. Hoy día, el Imperio Romano nos dejó los acueductos, obviamente, un ejemplo de sostenibilidad. Hoy día esos acueductos pues todavía están ahí. Podemos ir a la siguiente. Y esta imagen, que va a premio para que me diga por qué está ahí. Una idea loca, así lo que se les ocurra. Tenemos agua, tenemos el acueducto que viene del latín, ¿cierto? ¿Que nos dejó quién? El Imperio Romano. El acueducto fue inventado por el Imperio Romano, bueno, pues evolucionado por el Imperio Romano y quedó esta palabra del latín, acueducto. Y ahora si alguien me habla de la palabra alcantarillado, y no importa, busquen, no importa si no lo tienen. Algún voluntario que quiera buscar la etimología de la palabra alcantarillado en ChatGPT, en alguna inteligencia artificial. Y que se pare y lo diga, ¿no? O sea, no. La etimología de la palabra alcantarillado. Dice, la palabra alcantarillado deriva de alcantarilla, que tiene origen en el árabe hispánico alcántara, que significa puente pequeño. Devuélvete. Otro más. Mientras en Europa estaban botando el popó a la calle, estos hacían pequeños puentes, o sea, tenían alcántara, que es puente, y ellos tenían pequeños puentes, y por ahí canalizaban las aguas residuales. Una herencia, perdón, una herencia de la edad de oro del Islam. Entonces, ¿puedes adelantar, por favor? Devuélvete. Entonces, cada vez que vayan al baño y bajen la taza, pues hay que darle las gracias al Imperio Romano porque tenemos acueducto para que llene el agua y tenemos el alcantarillado para que se vaya al desecho. O sea, eso es sostenibilidad. O sea, si no hubiéramos tenido estos señores con esa visión, que espero que esos 3 triángulos que les hablé los tengamos claros, si no hubiéramos tenido eso, hoy día estaríamos a otro nivel. No sé cómo estaríamos. Probablemente no tendríamos los avances que tenemos en ciencia, en higiene, en salud, en todo lo que tenemos en este momento, en la posibilidad de estar aquí sentados. De alguna forma tenemos que darle el agradecimiento a estas personas. Y nosotros como gerentes de proyectos, pues puedes ir a la siguiente. Yo les dije que me hubiera gustado estar trabajando con el señor Harun al-Rashid. ¿Por qué? Me hubiera gustado estar trabajando con Marco Aurelio. Sí. ¿Con quién? Bueno, no sé, pero de pronto sí. Pero digamos que nosotros como gerentes de proyectos, y esto es algo que también quiero que se lleven, nosotros somos las personas que vamos a hacer que esa visión estratégica, que ese propósito, esa sostenibilidad, la podamos transmitir a nuestros equipos. Nosotros hoy día vemos este simbolito que se llama Great Place to Work, en donde las empresas se certifican y dicen, no, vengan a trabajar con nosotros que aquí la van a pasar muy bien. Pero, ¿qué pasa si tenemos un Great Place to Work, pero realmente tenemos un líder que no es lo suficientemente, que no sabe transmitir el propósito, que no sabe transmitir emoción, que no sabe transmitir propósito de lo que hacemos? Pues se pierde. O sea, esto va a ser sencillamente una etiqueta en la pared. No tiene nada que ver. Y desafortunadamente, esas etiquetas se han venido usando de mala forma. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Ok, esta es una imagen
un poco fuerte. Esta es, si alguien sabe, bienvenido. Ok. Esta es el mensaje que hay, actualmente está todavía, en las rejas en un campo de concentración en Sachsenhausen, 35 kilómetros al norte de Berlín, que traduce: el trabajo libera. Este es el mensaje que las personas que iban a entrar a este campo de concentración recibían cuando iban a entrar a trabajar. El trabajo libera. Un nivel de propaganda obsceno, un nivel de propaganda que nosotros como personas tenemos que tratar de evitar y tratar de transmitir lo correcto a nuestros equipos. Sí, el trabajo libera, pero ¿bajo qué contexto? Necesitamos sí o sí, de alguna forma, aplicar los 3 triángulos para que las personas que van a estar digamos, recibiendo nuestras instrucciones no se sientan que están entrando a un campo de concentración engañados porque otras le están diciendo que es un great place to work. Esa es nuestra responsabilidad de aquí y ahora, señores. Ese es el mensaje que quería darles. Muchísimas gracias.